Ya vamos con la tercera parte del curso intensivo de Vue.js. Si no habéis visto las partes anteriores, os voy a dejar aquí arriba a la derecha la lista de reproducción, también la vais a tener en la descripción y en los comentarios. Y ya hemos hecho una primera y una segunda parte en la que hemos avanzado bastante los conceptos básicos de Vue. Ahora vamos a continuar con el commit 886637. Y vamos a ver qué hemos añadido aquí y vamos a jugar un poco con este código. En primer lugar, hemos añadido un nuevo archivo, un nuevo componente, que es test input, el input de texto, vaya. Y simplemente hemos hecho un template típico con un label, que es donde se pone el texto del input, el input dentro y una serie de propiedades que ahora tenemos que explicar porque tiene algunas curiosidades. La primera, y algo que no hemos visto antes, el emit, que lo usamos en estas dos partes para que veáis las dos formas de usarlo, dentro de methods o directamente aquí en el evento. Ya sabemos que @input lo que hace es capturar el evento input, @keyapp lo que hace es capturar el evento keyapp. En este caso manda llamar a la función keyapp que tenemos en methods. Y en este caso pues directamente emitimos el evento desde aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que el input, porque tened en cuenta que esto estamos usándolo como un componente externo y recordáis que con el vModel podíamos capturar el valor propio del input y usarlo, o sea, capturar los movimientos en ese valor. Es decir, que automáticamente la propiedad que le asociáramos con el vModel obtenía el valor que hay dentro del input. ¿Cómo podemos recrear eso propiamente cuando utilizamos un componente en vez de un elemento input de forma directa? Pues lo podemos hacer de esta forma, que lo que hacemos es @input, emitimos el evento porque la comunicación, ya hemos visto la comunicación de padres a hijos. La comunicación de padres a hijos es las propiedades, que básicamente le pasan la propiedad como le hemos pasado Pokémon a la Pokémon List o entrenadores, trainers, y se lo hemos pasado directamente cuando declaramos, vamos un momento aquí, para que lo veamos de una forma gráfica. Esto, aquí estamos pasando propiedades del padre al hijo. El hijo es Pokémon List y el padre es home.view. Y básicamente lo que hacemos es pasarle una serie de propiedades y de esta forma comunicamos el padre con el hijo. Pero la forma de comunicar el hijo con el padre, de que en este caso TextInput le dé alguna respuesta al padre que lo está utilizando, sea home.view o cualquier otro componente, es utilizando emit. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos emitiendo el evento input y estamos emitiendo el event target.value. Esto es propio de JavaScript, pero hay un factor y es que para usarlo aquí y acceder al evento lo tenemos que hacer con $event, porque estamos aquí directamente en este espacio que es manejado por Vue y aunque pueda ejecutar JavaScript, pues aquí como no estamos usando una función, JavaScript nos facilita acceder al evento utilizando $event. En Keyapp, por ejemplo, lo hemos hecho de otra forma para que lo veáis, que se puede capturar de la forma típica de JavaScript, que simplemente es en la función viene el evento y con el this$emit emitimos el keyapp para que el padre también pueda escucharlo. No es obligatorio que el padre esté escuchando este evento, pero con esto le das la posibilidad, está saliendo ese evento hacia afuera. Aquí simplemente hemos movido algunos estilos, pero tampoco, ya digo, CSS irrelevante en este caso, porque no estamos en un curso de CSS ni de HTML. Y aquí le hemos pasado las propiedades, que por un lado le hemos pasado el label para le ponerle aquí el label, el título es en plan nombre, descripción o lo que sea que vamos a poner sobre el input. Y el valor que se lo añadimos aquí por si queremos ponerle algún valor por defecto o alguna cosa por el estilo. Luego si vamos a el uso, estamos usándolo aquí, hemos cambiado los inputs anteriores que teníamos de forma normal, el input de type text, pues directamente estamos utilizando text input y le hemos añadido el label título, por ejemplo, y si os fijáis, el vModel de new title, porque si recordamos, vamos a ir un momento aquí en componentes, text input, bueno, en este caso estamos en el home.
que ya lo teníamos abierto aquí. Aquí estamos utilizando el TextInput. Si recordamos bien, aquí estamos utilizando el VModel. Pero ¿qué ocurre? Tenemos aquí el TextInput. Y bien, ¿qué hacemos? Porque obviamente TextInput es un componente creado por nosotros. Y no debería aceptar la propiedad VModel, porque esto es propio para los inputs del HTML. Pero ¿cómo podemos hacer que realmente el VModel funcione de la forma correcta? Que podemos ir a verificar. Si vamos aquí a localhost 8080, tenemos esto, y el VModel sigue funcionando de forma correcta. Si nosotros hacemos así, bueno, de hecho, vamos a hacerlo con el inspector de View. Vamos a Home. Y esto es New Pokémon. Si os fijáis aquí, vemos que va adquiriendo el valor, como hacía antes, que es lo que produce el VModel. Que, bueno, en este caso estamos en New Title, que eso sería aquí. Y el New Title es este. Lo de New Pokémon es aquí abajo, que es el mismo rollo. Pero como estábamos hablando de este de aquí arriba, pues tenemos New Title. Y aquí tenemos New Title, y si lo modificamos, pues ya vemos que aquí se va añadiendo todo lo que pongamos. Igual que siempre. Pero realmente no estamos utilizando un input propio de HTML. Aquí estamos utilizando un componente. ¿Qué ocurre si nosotros quitáramos esto de aquí? Quitáramos el evento input. Si borramos esto y volvemos a venir aquí y seleccionamos el home, tenemos aquí View Crash Course y ya vemos que no se actualiza. Si miráis aquí, ya no se está actualizando. ¿Por qué? Porque como comentamos en capítulos anteriores, como esto ya va a ser Pokémon de verdad, to be continued, pero bueno, como comentábamos en capítulos anteriores, lo que hace el evento input es capturar, ahí bueno, lo que hace el VModel es capturar el evento input y asignar como value una variable. En este caso, value lo tenemos aquí. Y es el value que nosotros estamos seteando. Es decir, es una propiedad del padre que estamos obteniendo. Pero a través de aquí, porque recordáis que dijimos que realmente las propiedades del padre, porque esto realmente las props están viniendo desde el padre, dijimos que las propiedades del padre no se deben modificar en el hijo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aunque le estamos asignando este valor, que nos sirve para poner valores por defecto, por ejemplo, realmente el manejo de el cambio de valor lo está haciendo el padre, porque nosotros estamos emitiendo el evento input. Y como ya digo, como hemos comentado en el pasado, si vamos aquí a Home, el VModel era una mezcla de el evento input y el vbind del valor. Entonces, si era una mezcla del evento input y el vbind del valor, que realmente lo que hacíamos, lo que hace el VModel es asignarle a NewTitle el valor del input, pues en este caso nosotros estamos indicando que el valor del input está asociado a esta variable y le estamos emitiendo al padre cada vez que se modifica el valor dentro del input, estamos emitiendo el evento input que lo captura el VModel. Es un poco, como está hecho por debajo, pues a lo mejor cuesta un poco verlo, pero ya digo, si habéis estado atento a cuando explicamos de qué se compone el VModel, lo debéis ver claro. Como al fin y al cabo, esto sería de alguna forma, a ver, vamos a hacer una forma de recrearlo, ¿vale? Si borramos el VModel, para ver un poco las entrañas de esto, estamos hablando de que está emitiendo el evento input, ¿no? Por tanto, en este componente yo puedo capturar el evento input. Y podemos capturar eventos personalizados, no solo los que nos provee el lenguaje. O sea, los que nos provee en sí JavaScript. Sino que podríamos llamarle cacarito a un evento y funcionaría exactamente igual. Ahora vamos a verlo. Si nos fijamos aquí, estamos emitiendo el event target value, que si
sabéis JavaScript, pues simplemente esto es el objeto del DOM que ha producido el que el evento se lance. En este caso, el input. Es decir, aquí tenemos el input, el valor del input, porque en este caso hemos hecho event target y le hemos obtenido el value. Por tanto, estamos obteniendo el valor del input y enviándolo con el evento input. Vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis un poco más claro, porque aquí, por ejemplo, estamos emitiendo el evento input y enviamos el event target.value y como se está haciendo el vModel, a lo mejor no veis del todo claro exactamente qué está pasando. Pues a nivel interno, como ya habíamos comentado, vModel lo que utiliza es el evento input. Por lo que tenemos input igual y lo que queramos hacer. En este caso estamos recibiendo el valor. Vamos a crear una arrow function. Y este valor, pues simple y llanamente, se lo estamos asignando a new title. Y luego el valor se lo bindeamos, hacemos el bbind con los dos puntos y new title. Capturamos el evento input que está emitiendo el test input que nos está enviando el valor como tal, event target value, el valor del input, y actualizamos y esto funciona exactamente igual. Veis aquí que se está actualizando. Y si vamos aquí a la instancia de view, vemos que aquí también se está actualizando. Si os fijáis aquí, pues todo lo que yo añada en este punto se añade sin ningún tipo de problema. Y en esencia eso es lo que estamos haciendo, capturar el evento input y hacerle el bbind de new title, igual que lo estábamos haciendo antes. El problema es que si nosotros no emitimos el evento input y no bindeamos el valor, vamos a tener el problema de que Vue no va a saber cómo hacerle el vModel a tu componente personalizado. Entonces necesitamos, cuando intentes hacer el vModel con un elemento que tiene dentro un input o un componente que tiene dentro un input, pues necesitas emitir el evento input y necesitas bindear el valor y pasárselo como propiedades, el valor, para poder tener valores por defecto y este tipo de cosas. Luego, ya que hemos visto esto, pues sencillamente estas dos cosas se pueden resumir en vModel new title. Actualizamos aquí y todo funciona exactamente igual. Aquí vemos que se ha actualizado, aquí arriba también se está actualizando y todo en orden. Después, por este commit, hemos hecho lo mismo, evidentemente, con el TextArea no, porque no es un input de tipo texto. Hemos hecho lo mismo con los nuevos Pokémon, que todo sigue funcionando exactamente igual, y le hemos añadido un placeholder. Ahora viene un punto interesante, que es donde vamos a ver lo de la herencia de atributos. ¿Os acordáis de que lo último que vimos en el vídeo anterior era esto de inherit_attrs? Si os fijáis, aquí le estamos haciendo el bbind de los atributos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues si yo, por ejemplo, quitara el bbind de los atributos, este placeholder de aquí ya no serviría. Y si yo lo volviera a añadir, el placeholder se está mostrando. ¿Por qué? Porque le bindeamos al input. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, por ejemplo, sí se ve muy claro, porque es interesante cancelar la herencia de atributos, porque simplemente tenemos un label, el label tiene dentro un input, es una estructura que queremos utilizar comúnmente, pero ¿qué pasaría? Que si nosotros le quitáramos el inherit_attrs y le dejáramos de bindear los atributos, tendríamos el problema de que el placeholder desaparece y además el placeholder veis que se lo intenta aplicar a el label, pero claro, el label no acepta el atributo placeholder y no se muestra en el input. Por tanto, ¿qué necesitaríamos hacer? Pues lo que comentamos la otra vez. Tenemos que hacer lo de inherit_attrs, ponerlo como false, porque así el padre no va a heredar, es decir, en este caso el label, que es el que está más arriba, el que envuelve a todo lo demás,
no va a heredar los atributos que se le pasen, y el input se lo podemos bindear haciéndole bbind $attrs, que es donde se almacenan los atributos, y automáticamente el input va a recibir ese placeholder. Si ahora guardamos, pues volvemos a tener aquí nuestro placeholder y sin problema. Ahora algo importante que os quería comentar sobre inherit attrs. Inherit attrs no funciona con class ni con style. Dicho de otra forma. Bueno, dicho de otra forma no, mostrado. Que hablamos mucho. Si vamos aquí y vamos al label, si nosotros incluyéramos aquí una clase, estamos en el home, tenemos el test input y estamos aquí señalando el label de... no me sale el nombre, del nombre de Pokémon. Ahora, si nosotros añadimos una clase aquí, que en el caso lo podemos hacer directamente haciendo el class igual y todo el rollo, pero aquí dentro de pub pues podemos simplemente añadir el punto y ya está. Es decir, podemos poner aquí punto hola como una clase. Habéis visto, aunque nosotros tenemos cancelada la herencia de atributos, la clase se le está pasando al label, porque label, o sea, porque class y style funcionan de forma diferente. Si yo le digo style y le ponemos background color red, por decir algo, ¿veis? Se le está pasando al label. El style lo está recibiendo el label. Y otra cosa importante es que, aparte de que style y class lo recibe el padre siempre, en este caso el label, el elemento que está más arriba, hay otro punto interesante y es que se fusionan las clases. Si yo dentro del label pusiera otra clase que fuera adiós, si vamos aquí, ¿veis? El label ha recibido adiós y hola. Es decir, las clases de aquí dentro o las de fuera no cancelan las clases que se encuentran dentro, sino que lo que hacen es que se mezclan. Si tú pones una clase en el cuando estás utilizando el componente, como en este caso hemos puesto hola, y luego pones otra clase dentro del componente, en este caso adiós, se van a mezclar y se van a poner las dos. Es decir, no porque tú escribas una clase desde fuera no va a cancelar el atributo class de dentro, sino que se van a mezclar. Y con style pasa exactamente lo mismo. Si nosotros aquí en el label hiciéramos un style y le decimos color blue, pues vemos que se le ha puesto color blue. He tenido que actualizar porque no lo estaba cargando. Pues ya veis, si le hacemos el style color blue, para empezar, este label también tiene de título, tiene el color azul, porque esto se lo estamos aplicando directamente a text input. Y en este caso tiene el fondo rojo, porque se han mezclado los dos style, el del background color red de fuera y el de dentro de color blue. Y como vemos también se mezclan. Es decir, no se excluyen. En el caso de class y style funciona de forma diferente con el resto de atributos. Y class y style lo que hacen es que se mezclan. Por tanto, puedes incluir clases dentro de los componentes y cuando le incluyas las clases desde fuera se van a sumar y no se van a eliminar. Y con style igual, puedes incluir estilos directamente en el HTML, aunque no es lo más recomendable del mundo, desde fuera y se van a mezclar una vez que los incluyas dentro del componente. Luego, simplemente pues hemos hecho lo de añadir de forma local el componente de textInput, hemos hecho el import de textInput de @components textInput.view y simplemente pues hemos cogido en la key de components
y hemos incluido también el text input y ya lo tenemos disponible para usarlo aquí. Por este commit ya estamos. Bien, ahora estamos en el commit bd711 y aquí sí vamos a ver por fin el lifecycle de Vue, que se ha hecho de rogar, lo hemos mencionado durante todo el proceso, pero todavía no lo habíamos explicado. Y ahora vamos a ello. Esta función de getOnly no le hagáis mucho caso, porque realmente lo único que hace es obtener de this los valores. Es decir, por ver un ejemplo tonto. Vámonos un momento a el código. Sí. Bueno, esto lo tengo... No me acuerdo. En Pokémon List. Pues si vamos aquí, vamos a encoger todo lo que sobra. Y getOnly lo que hace sencillamente a nivel funcional es esto. Vamos a ejecutarlo en el navegador rápidamente. Que esto no tiene ninguna relevancia en sí, esto es para que simplemente sepáis qué es lo que estamos haciendo. Tú tienes un objeto que tiene A1, B2, C3, por ejemplo. Pues simplemente tú le puedes decir, oye, tráeme la A y la C, y te trae un objeto nuevo que trae la A y la C. ¿Por qué hacemos esto? Porque para mostraros el lifecycle de Vue, de que estas son las funciones que tenemos disponibles, para mostraros el lifecycle nos encontramos con un problema. Y es que cuando hacemos console log de cómo está this en cada una de las partes, necesito utilizar esta función, que lo que hace es obtener estas variables de this. Aquí cuando getOnlyComp, this, que es esta función de aquí, que utiliza getOnly y lo que hace es obtener estas keys que tenemos aquí declaradas. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Yo generar un nuevo objeto por una propiedad de JavaScript. Por una propiedad de cómo se muestran las cosas en consola aquí en el navegador. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos la variable a, ¿no? Y le pusiéramos el valor a igual a 5. Bueno, no, mira, vamos a dejarla vacía. Tenemos a, ¿vale? En teoría, este log de a está vacío. Esa es la lógica, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si yo hago a.b igual a 5? Pues cuando yo despliego este objeto, el b igual a 5 está aquí. Pero cuando se hizo este log, el b no tenía valor. Es decir, la variable a era un objeto completamente vacío. Después de este log es cuando yo he añadido el a.b igual a 5, pero aún así, en el objeto de aquí logueado, aparece el b igual a 5. Por eso es necesario extraer esas variables de this para poder mostraros función por función exactamente cómo está el objeto, porque si no todos los logs del objeto van a ser idénticos, porque como es el mismo objeto, se va a cargar todo a la vez, y aunque en before_create haya cosas que no están definidas, a nivel visual aquí en la consola va a pasar lo mismo que aquí, que ya va a estar definido el b, aunque se haya logueado antes. Y eso no nos interesa. Explicada la razón por la que no queremos hacer esto, o sea, por la que no queremos hacer el console log de this de forma directa, vamos al código. Y aquí a esta parte. Estamos logueando todas las funciones. Aquí tenemos before create, created. Vamos a ir un momentito mejor a la imagen. Que esta es una imagen que está en la documentación de Vue de cómo funciona la instancia. Cuando tú creas una nueva instancia de Vue, se inicializan los eventos y el lifecycle, se lanza before create. Aquí todavía no hay reactividad. Aquí todavía no podemos... De hecho, no podemos acceder ni a las variables de la función de data ni a nada por el estilo. Todavía todo eso no está cargado. Y aunque pudiéramos acceder y modificar algo dentro de data, tampoco afectaría la reactividad, porque todavía ni siquiera se ha creado el componente. Ahora, en el siguiente paso entre before create y created,
se inicializa la inyección y la reactividad. Es decir, ahora a partir de aquí data sí te va a permitir modificar los valores y que eso se vea reflejado en este caso en el Virtual DOM, porque a estas alturas ni siquiera está en el DOM, porque en el DOM está después de Mounted, que eso todavía no ha ocurrido. Todavía estas partes no tenemos nada en el DOM. Llegado a este punto, pues comprueba si hay una opción EL, que es que hay diferentes formas de montar una instancia de Vue. Entonces, pues simplemente verifica si es una template o EL. EL es lo que comentábamos. Vamos a ir un momento al main.js. EL sería esto de aquí. Lo he movido. EL sería esto de aquí, que en vez de hacerlo así, podría simplemente no ponerlo ahí y en vez de eso decir EL y ponerlo así. Simplemente son formas diferentes de hacerlo. También existe la opción de hacer un template e incluir aquí pues HTML. Son distintas formas en las que podemos montar un componente. En este caso con Vue CLI, pues la que más nos interesa es esta, porque directamente las templates las estamos declarando dentro de los componentes.vue que estamos creando, por tanto no sé si es indiferente. Ups, lo he ampliado más de la cuenta. Luego, una vez ha comprobado si hay la opción EL o hay una template, que es cuando se llama al mount, o sea, si está EL se llama al mount, si no, pues se va a comprobar si hay una template, luego va más abajo y verifica, oye, compilar la template en una render function o compilar el outer HTML del elemento. Claro, dependiendo de si había un elemento o tenía una template option, pues va a entrar por un lado o por otro. Porque aquí puedes sacar el outer HTML del elemento y pintarlo o simplemente compilarlo como una render function. Luego tenemos el before mount, que ocurre antes de que el componente sea montado. Y creamos, que ya te di tranquilos porque para ver cada paso ya vamos a verlo ahora en el código, pero simplemente para que tengáis la overview general. Luego cuando llegamos aquí before mount, después de before mount se instancia vm.$l, que ya hemos visto antes que $l es lo que contiene el elemento. Si hacemos this.$l estamos accediendo al elemento padre, al div o el elemento en general que envuelve a todo el componente. Y reemplazamos el, que como comentábamos podemos ponerle un atributo el a la instancia de Vue, pues esto se borra y se sustituye por $el, que ya es el elemento como tal que podemos utilizar como elemento del DOM. Ahora, en Mounted, ya aquí tenemos disponible en el HTML o en el tenemos tanto el Virtual DOM como el HTML disponibles, porque ya aquí es cuando se monta en el DOM. Y es cuando ya podemos realmente tener acceso a todas las funcionalidades del componente. Una vez está montado, cuando hay cambios, se ejecuta tanto before update como updated. O sea, en el momento en el que hay un cambio de algún tipo de variable o cualquier, sobre todo propiedades de data y demás, cualquier variación interna dentro del componente, pues va a lanzar before update y updated. Before update es antes de que los cambios se hagan efectivos y updated es cuando los cambios ya están disponibles, por si quieres hacer algo antes de que se produzcan ciertos cambios o justo después de que se produzcan. Ya os digo que en general, excepto ciertos casos particulares, los más usados suelen ser mounted y created, suelen ser los que yo más he usado con diferencia. Para casos particulares si podéis necesitar before update o updated y le podéis sacar partido. Luego tenemos el before destroy, que básicamente es si queréis hacer algo antes de que la instancia se destruya, por ejemplo. Imaginad que estáis utilizando sockets y cuando se ha montado el componente o antes de que se montara o cuando se ha creado,
habéis hecho un socket.on de algunos eventos que se están escuchando ahí. Pues aquí podéis hacer el socket.off para dejar de escuchar esos eventos, por ejemplo. O a lo mejor habéis añadido algo al local storage que una vez eliminado el componente no vais a necesitar, pues lo elimináis. Básicamente aquí el before destroy y el destroyed os sirven para hacer limpieza, para cosas que se han quedado ahí propias, que realmente las va a usar solo ese componente y no tiene sentido que sigan ahí si el componente ya no existe, pues las elimináis aquí. Una vez que se después del before destroy, tira los watcher abajo, o sea, quita los watcher, los componentes hijos, los escuchadores de evento, todo, o sea, todo lo que hemos creado aquí arriba, lo destruye y nos quedamos sin un componente. Tened en cuenta que la diferencia sería que, se me ha ido para arriba, sería que en el before destroy todavía tendríamos acceso a this.el, todavía tendríamos acceso al componente si tenemos que hacer algo. Y en destroyed no. En destroyed no tenemos ya acceso al componente. Por tanto, this.$el ya no tiene ningún efecto y no podemos hacer nada propiamente en el DOM porque ya no está en el DOM ese elemento. Ahora vamos para acá. Por ahora estos de aquí, que lo de que pone global, ignorarlo, lo vamos a ver un poco después. Y nos vamos a ir a Pokémon List. Y aquí tenemos los distintos puntos del lifecycle. Tenemos el before create. Las variables que estamos obteniendo son $el, trainers, initial trainers y total damage. Para que veáis, porque esta, por ejemplo, es una propiedad pasada por el padre, esta es una propiedad computada y esta es una propiedad de data. Entonces, pues para que veáis un poco, y el $el pues es el elemento del DOM. En before create podemos ver que tanto $el como trainers, como initial trainers, como total damage están undefined. Por tanto, aquí en el before create no podíamos interactuar con nada de esto. Si vamos a created, aquí el elemento todavía no está en el HTML, porque ya os comenté que eso es cuando está mounted. Entonces aquí todavía no tenemos acceso al elemento del HTML, pero ya sí tenemos los entrenadores, el array, tenemos initial trainers, tenemos el total damage. Ya tenemos acceso a las propiedades de data y a las propiedades computadas. Ya tenemos acceso a todo eso. Pero ya digo, en el HTML todavía no está montado, en el DOM todavía no hay montado nada. El sigue siendo un defined aquí. En el before mount nos encontramos con algo similar. Tenemos trainers, initial trainers y total damage, pero no tenemos un elemento montado todavía en el DOM. En mounted ya sí tenemos disponible el elemento, ¿ves? Que lo está señalando de hecho arriba el navegador, que es el div.pokemonList. Y aquí tenemos un elemento propio del DOM, como si lo obtuviéramos con JavaScript de cualquier otra forma. Entonces, a partir de mounted ya podemos hacer modificaciones dentro del elemento y todo lo que tengamos que hacer ya aquí tiene sentido que lo hagamos a partir de mounted. Obviamente, pues seguimos teniendo disponible trainers, initial trainers y demás. Por tanto, a partir de created ya podemos trabajar con las propiedades como trainers, initial trainers y demás. En before create, pues cosas que no tengan en sí que ver con el componente, como por ejemplo lo que comentaba antes de los sockets, pues aquí en before create podréis hacer el socket.on de los eventos. No tenéis por qué esperaros a después, porque para hacer el socket.on de los eventos, pues no necesitáis el elemento, no necesitáis nada de esto. No necesitáis que esté definido, porque esos eventos no se van a ejecutar en ese momento, sino que se van a llamar más adelante. A partir de Creative podéis hacer cosas reactivas y demás. Ahora, un punto que tenemos que ver es que, ¿qué ocurre si nosotros intentamos acceder aquí en Before Create? Sí, en Before Create. Si nosotros hacemos el console.log this y le hacemos un boolean,
para ver si tiene un true value. Nos va a decir que true, que tiene un true value. Vamos a asegurar para que no os liéis. Le ponemos AA delante. Actualizamos. AA true. Eso quiere decir que this, lo que es la propiedad de this, la variable this, existe y tiene un valor. ¿Vale? Hasta ahí todos de acuerdo. Pero si aquí intentamos acceder, porque no sé si os habéis fijado que aquí en el getOnly estoy capturando una excepción, que es la de typeError. En caso de que la excepción sea una instancia de typeError, simplemente le asigna un defined. ¿Por qué estoy haciendo esto? Por una propiedad, por algo como funciona internamente view. Y os lo voy a explicar porque si no probablemente os vais a liar un poco si os da este error. Porque la verdad que no se entiende y la única forma es que realmente veáis cómo funciona por dentro view. Imagínate que aquí en before create que hemos quedado en que trainers, initial trainers y demás no están definidos. Podemos imaginar que yo hago that.trainers. Lo lógico sería que si yo tengo un objeto y le accedo a una propiedad y esa propiedad no está disponible, en JavaScript eso devolvería un defined. ¿Cierto? Pues ¿qué va a ocurrir en la realidad? Si actualizamos, nos devuelve un defined. ¿Qué ocurre si en vez de escoger una propiedad de data, escogemos initial trainers, que es una propiedad que nos pasa el padre? Actualizamos y fijaos, en esta propiedad que nos está pasando el padre, dice que no puede leer la propiedad initial trainers. Y diréis, pero ¿y por qué? De hecho, vamos a hacerlo a la vez, ¿vale? Vamos a poner these trainers. Espera que la estoy liando. Vamos a poner these trainers y debajo initial trainers. Actualizamos. Y veis, aquí está trayendo un defined en this trainer. Bueno, this trainers sería. Actualizamos de nuevo. Aquí está trayendo un defined en this trainers. Pero en cambio, cuando intentamos acceder a initial trainer nos tira un type error y nos dice que initial trainers, que no puede leer initial trainer de un defined. Pero ¿cómo que no puede leer initial trainer de un defined si hemos quedado que this sí tiene un valor? Si de hecho justo arriba estamos accediendo a trainers y nos está devolviendo un defined. ¿Por qué con initial trainers falla? Pues vamos aquí y vamos a ver esto, que es un sheet.js, una hoja que he hecho para que podáis ver qué es lo que realmente está ocurriendo por dentro. Una de las cosas que utiliza Vue por dentro es el Object Define Property, que te sirve para asignar, entre otras cosas, pues getters y setters a una propiedad. Por ejemplo, al objeto, en la clave hello, le asigno este getter y este setter. Si nosotros ejecutamos esto, nos devuelve A. Lo he ejecutado 2 veces, así que ahora nos devuelve A, ¿vale? Que es el console log de obj.hello. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos escribiéndole a obj.hello el A. Vamos a hacer aquí un console. Ups, la he liado. Console log getter called y aquí lo ponemos con el setter. Lo ejecutamos. Setter called, que es que cuando nosotros seteamos un valor, se llama esta función de aquí. Y cuando nosotros traemos ese valor, que eso se realiza aquí, llamamos al getter y nos retorna A. Con estos console log para que podamos ver que realmente estas funciones se están utilizando. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo por debajo? Pues lo que está ocurriendo es que si veis, aquí el getter está accediendo a otro objeto que es data. Aquí lo estamos definiendo, pero si lo dejamos como un defined, al declarar la variable letData se quedaría como un defined, y volvemos a llamarlo, fíjate, no se puede leer la propiedad hello de un defined. Pero
el objeto hello sí está definido. De hecho, si accedemos a otra propiedad que no tenga los getters y los setters, obj.olita, limpiamos la terminal y lo ejecutamos. Creo que no se ha guardado. Ah, vale, el error que está tirando es del setter. Vamos a hacerlo esto más arriba, porque directamente es el setter el que está fallando, que es este de aquí. Pues cuando intenta setear data hello, pues esto data no es un objeto, no le puede setear una llave. Ejecutamos y vemos que obtenemos el undefined de arriba, que es el obj.olita, pero en cambio cuando llamamos a obj.hello nos tira una excepción. Que eso es lo que está ocurriendo por debajo, que realmente no está accediendo, cuando tú accedes a initial trainers, no está accediendo directamente a lo que está intentando acceder es a props, a las props que tiene internas Vue.js, la instancia del componente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor internamente está haciendo algo como this.props y initial trainers cuando nosotros hacemos this.initial trainers. Entonces realmente lo que te está diciendo que no está definida es esto, aunque this sí tenga un valor. Espero que esto solucione algunos dolores de cabeza que os puede traer, pero realmente porque al utilizar los getter y los setter, pues no necesariamente está accediendo al propio objeto, puede estar accediendo a otro objeto diferente al que se le está haciendo el get o el set, dependiendo del caso. En este caso lo hemos visto con data y hemos visto que cuando data no está definido, aunque el objeto pudiera devolver un defined como hace con Olita, no lo hace porque llama al getter y al intentar acceder a data, o llama al setter y al intentar acceder a data, que data es un objeto vacío, ahí que data no es un objeto sino que es un defined, y le intentamos setear una clave, pues no tira una excepción. Y eso es lo que ocurre por debajo y por lo que nos está tirando este error, para que no os hagáis un lío. Porque sí tiene un sentido que ocurra, aunque la verdad que por este error difícilmente lo vais a averiguar. Luego, yendo al lifecycle, pues como hemos visto, ya es sencillamente buscarle el uso. Como os he comentado, Before Create lo podéis usar para setear cosas que no dependen directamente de que esté en el HTML. Created cuando tengáis que hacer cosas relacionadas con la reactividad, porque como hemos visto aquí, Created ya tiene definido trainers y tiene definido initial trainers y a total damage, por lo que aquí ya podemos empezar a manejar las variables y las propiedades de data y todo lo que tengamos que hacer al respecto. Before mount, que before mount la verdad pues normalmente es el que menos uso. Se le puede encontrar un uso en algún punto de que necesitas hacer algo entre created y mounted, pero no lo suelo usar personalmente. Luego tenemos mounted, que mounted ya tenemos en el HTML montado el elemento y por tanto ya podemos no solo acceder a las propiedades y a las propiedades de data, sino que podemos hacer a this.$el y empezar a hacer operaciones en el DOM. O sea, yo podría ya hacer directamente aquí this.$el, que esto está cediendo a la Pokémon List. Vamos a ver qué tenemos aquí arriba en el template. Pues yo ya aquí podría hacer this.$el. Me he perdido totalmente. This.$el. Query selector all li. Y acceder a los li que tiene la template. Y hacerle algún tipo de operación si se la quiero hacer. Actualizamos. Y veis, aquí tenemos el node list. Y se ve todas las dos etiquetas li que hay. Y aquí la otra. Pikachu de Leon. ¿Veis lo que hay aquí? Luego tenemos eliminamos esto para que no entorpezca. Luego tenemos el before update y el updated, que si estáis atentos aquí, por ejemplo, si hacemos una modificación aquí, ¿veis? Before update, updated.
¿Por qué? Pues porque este input se utiliza en Pokémon List y modifica la propiedad de New Pokémon y todo ese tipo de cosas que afectan aquí a Pokémon List. Si os fijáis en esta parte, pues tenemos la Pokémon List y al modificar el New Pokémon, que es el nuevo Pokémon que se puede añadir, pues se ve afectado. Y nos tira el Before Update y el Updated, que es cuando realmente hay algún tipo de cambio interno en el componente y puedes hacer algún tipo de operación. Si necesitas hacer cualquier tipo de actualización, cualquier tipo de modificación, que eso ya depende mucho del caso de uso. Aunque normalmente se suelen utilizar los watchers o controlar los cambios de las propiedades específicas y no tanto utilizar el before update y el updated, pero dependiendo del componente, de la situación y del caso de uso, podría ser interesante. Luego tenemos el destroy y el destroyed. Para forzar el hecho de que se muestre, vamos a hacer una cosa. Vamos a añadir aquí beef, añadir una condición, show well. Vamos a añadir una propiedad de data que sea show well. Aquí en data añadimos show well true. Por tanto, ahora mismo se va a estar mostrando. Si lo ponemos como false, se dejaría de mostrar el UL. Lo ponemos como true y se vuelve a mostrar. Ya veis que aquí se ha llamado al destroy y al before destroy. Vamos a hacer simplemente aquí una cosita. Vamos a poner un button delete UL. Vamos a capturar el evento click aquí y sencillamente con este evento click lo único que vamos a hacer es que show UL se invierta. Show UL. Cuando sea true se va a volver false, cuando sea false se va a volver true. Y vamos a mostrar show UL aquí. Aquí muestra true, false. ¿Veis? Y va escondiendo y mostrando el UL. Y aquí veis, si os fijáis, ciertamente aquí no vais a ver el tema del destroyed, porque realmente tendría que ponerlo aquí. Tendría que ponerlo a nivel del componente. Y bueno, el tema es que sí, me acabo de dar cuenta que así no va a funcionar, sino que tenemos que hacerlo. Ya hemos visto una forma de ocultar y mostrar cosas, pero lo que tenemos que hacer es realmente ponerlo desde fuera del componente para que se elimine el componente como tal. Porque ahora mismo nos está terminando de eliminar el componente. Así que vamos a eliminar todo esto de showL. Y una vez borrado nos vamos a el home, que es donde estamos cargando el Pokémon List. Que aquí lo tenemos y vamos a hacerlo aquí directamente. Beef. Esto sí que va a destruir el componente como tal. Show Pokémon. Vamos a ponerle PL en este caso. Normalmente lo pondría completo, pero para el ejemplo dejémoslo así. Encogemos esto. Encogemos esto. Ponemos aquí show PL true. Y la misma lógica. Aquí vamos a ponerle el botón
button hide Pokémon list, que realmente lo que vamos a hacer es beef show pl, o mejor dicho, bueno, sí, vamos a hacerlo así, beef show pl bls. Y aquí le ponemos show Pokémon list. Le damos un enter. Esto se lo quitamos. Y ahora tenemos que capturar el evento click en ambos. @click. Le decimos show pl igual a no show pl. Pero realmente en vez de hacerlo así, como aquí sabemos que lo va a ocultar, porque forzamos el false. Y como aquí sabemos que lo va a mostrar, aquí forzamos el true. Y listo. Actualizamos. Y como veis, si fijáis, aquí ya está mostrando el before destroy. Y ahora, por ejemplo, el before mount vuelve a cargar el componente de nuevo. Y ahora before destroy, destroyed. Así podemos, en el momento en el que con un beif, porque el beif lo borra del DOM como tal. El bshow no. Si nosotros utilizamos un bshow no haría lo mismo. Ponemos aquí bshow y aquí le ponemos bshow no show pl. Si os fijáis aquí, cierto, lo que tengo que cambiar es el bshow aquí. Un momentito. Y si cambiamos el beef por un bshow, no se comporta de la misma forma. Porque si lo cambiamos por un bshow, vamos a ver que ahora no se llama a before destroy ni a destroyed, ¿veis? Porque realmente, aunque no se ve, el bshow lo único que hace es ocultarlo. El componente sigue estando aquí. Vamos al home, Pokémon list, y veis, el componente sigue estando aquí. En cambio, con el beef no ocurre de la misma forma. ¿Veis? Literalmente se ha eliminado aquí. Si actualizamos, aquí veis que tenemos Pokémon list. Si os fijáis aquí abajo, si le doy a hide, literalmente se elimina. Pues esa es la diferencia. Y si llama before destroy a destroyed. Cuando queréis eliminar por completo un elemento, pues lo hacéis de esta forma. Que no es lo mismo que con el bshow. Esa es la diferencia. El bshow es cuando quieres tener algo oculto y luego mostrarlo, y el beif es cuando literalmente no quieres que se cargue. Eso hay que tenerlo en cuenta también a nivel de rendimiento, porque no es lo mismo mostrar un elemento que ya está ahí que tener que crearlo de nuevo. Por lo que si lo que necesitáis es mostrar un elemento que ya está ahí, pues directamente utilizar bshow. Pero si realmente necesitáis que ese componente se elimine por completo, porque en este caso queréis que literalmente se borre y haga la limpieza como hemos hecho nosotros, que ejecute el before destroy y el destroyed y ejecute las funciones de limpieza que hayamos introducido dentro de before destroy o destroyed, entonces sí utilizar beef. Pero comúnmente queremos utilizar bshow para simplemente mostrar o ocultar. Depende mucho de casos. Ahora en este commit lo que queda por ver es el tema del main.js, que si vamos aquí, actualizamos la página, y aquí vemos que global before mount, que es esto de aquí, y aquí, y luego tenemos global mounted. Como vemos, en el caso de esta es la instancia de view como tal, en este caso, el before mount, entre el before mount y el mounted, se ejecuta todo lo demás. Es decir, tenemos aquí before mount, antes de montar. Ahora se crean todos los componentes hijos y una vez ha terminado de crear todos los componentes hijos, lo monta aquí con el global mounted.
Es decir, si queréis hacer algo de que se empiece algo justo antes de que se empiecen a cargar todos los componentes, lo podéis hacer aquí en el beforeMount de la instancia. Y también lo podéis hacer si queréis hacer algo justo después de que se monten todos los elementos en el HTML, en el DOM, lo podéis hacer en Mounted. Eso también acepta todos los demás, acepta before create y todos. Before create, before destroy, todo este tipo de cosas las acepta. Pero los que me han parecido más útiles en este caso son before mount y mounted para, ya digo, hacer algo justo antes de que se monten todo el resto o hacer algo justo después de que se monten, de que se haya montado ya todo. Y listo, por este commit hemos terminado. Bien, en el siguiente commit básicamente es el D9FE y en este caso lo que hemos hecho es el tema de lo de show Pokémon List, que ya lo hemos hecho de ejemplo en el commit anterior. Así que directamente este commit no lo vamos a saltar porque ya lo hemos visto. Bien, el siguiente commit es el 96F89. En este básicamente, como indica aquí, añadimos un base layout y añadimos un ejemplo de CSS Scoped y No Scoped, porque es importante entender la diferencia. Básicamente el CSS Scoped lo que hace es que todo lo que tú escribas solo afecta a ese componente y a los que están dentro del slot del propio componente. Ahora os lo explico. Y también tenemos aquí simplemente que hemos hecho añadir HTML dentro del basic layout. Vamos, básicamente, si vamos aquí a donde estamos antes, que es el home, a ver dónde está. Esto es el base layout, que aquí hemos añadido simplemente un H1, un slot, que ahora lo vamos a ver, y el H2 de este es el final del base layout. Luego hemos añadido aquí los estilos, esto que os comentaba. Y aquí tenemos, usando dentro de el home.view, el base layout. Simplemente estamos usando el base layout y dentro del base layout estamos añadiendo este contenido. Aparece aquí como eliminado, pero no es eliminado. Sencillamente es que lo he tabulado para poder meterlo dentro del componente de base layout. Esto es exactamente igual que estaba antes, simplemente que está tabulado dentro del base layout. Y aquí importamos el base layout. Vamos al código. A ver. Tenemos aquí el home.view. Vamos a quitar la consola, que ocupa mucho espacio. Y si nos fijamos, pues aquí estamos utilizando el base layout. Como siempre, importamos un componente, vamos a encoger todo esto de data que ahora mismo no lo vamos a usar. Y vamos a encoger también los métodos. Y bien, aquí estamos importando el base layout. Algo muy típico, hemos creado la carpeta layouts, que podemos verla aquí. Normalmente los layouts pues se utilizan para el entorno, o sea, como por ejemplo, a lo mejor quieres poner el header, o sea, la parte superior de una página web, el footer, parte inferior de una página web, que van a ser cosas que se van a repetir en todas las páginas. Y simplemente quieres añadir, por ejemplo, esa cabecera y ese footer, añadirle también algunos estilos a lo que es la página en sí y ya únicamente meter el contenido, el resto de componentes, el resto de HTML dentro de entre ese header y ese footer, por ejemplo, y además se está viendo afectado, dependiendo del caso, por los estilos del base layout. ¿Qué ocurre? Si vamos aquí, que estamos utilizando el base layout, por un lado el base layout como tal, lo que hace es poner, este es el base layout, que si veis aquí, este es el base layout. Si veis el título aparece antes de, y aquí tenemos el slot. Bien, el slot lo que está haciendo es que todo el contenido que nosotros introduzcamos tabulado dentro, bueno, tabulado en este caso porque estoy usando Pug, pero lo que introduzcamos dentro del componente base layout o de cualquier otro componente, pues nosotros le indicamos slot, lo que hace es cargarlo dentro. Si nosotros comentamos este slot,
vemos que todo el contenido ha desaparecido. O sea, quedan las partes que son este H1, este H2 y el título que estaba por fuera. Esas cosas quedan ahí. Pero todo el contenido interno, todos los inputs que teníamos nosotros ahí, que es esto de aquí, toda esta parte de aquí, ha desaparecido. Si nosotros descomentamos el slot, sigue apareciendo. Poner slot de esta forma, porque también existen los slots nombrados, que lo vamos a ver más adelante, sería lo mismo que nombrar el slot como default. Es decir, poner slot a secas es lo mismo que poner slot y entre paréntesis name default. Y si nosotros guardamos, vamos a ver que sigue apareciendo todo. Y si comentamos el slot default, desaparece. Pero si nosotros le cambiamos el nombre, vamos a poner simplemente una A aquí, defaulta, ya no aparecería. Porque el default es, como el nombre indica, el default que utiliza Vue. Yo os recomiendo utilizar la versión corta. Quizá al principio, si queréis, podéis utilizar esta versión larga para acostumbraros a que los slots realmente tienen un nombre por debajo. Que ya vamos a ver los slots nombrados con un poco más de profundidad más adelante. Y básicamente lo que os tenéis que quedar con eso, los slots os permiten cargar contenido, pero además donde queráis, es decir, si yo por ejemplo quisiera, aquí tenemos por ejemplo, este es el base layout, ¿no? Que es este H1 de aquí. Si yo quiero que el slot aparezca antes, pues simplemente lo pongo antes. Y ahora este es el base layout, aparece aquí abajo. Es decir, el slot lo podemos colocar absolutamente donde queramos. Luego vamos a pasar a lo que os comentaba del CSS Scoped y el CSS no Scoped. Este es CSS Scoped y este es CSS no Scoped. El Scoped, básicamente, a ver si... Vamos a verlo aquí en el navegador para que veáis visualmente qué es lo que hace. Si vamos aquí, vamos a ampliarlo porque se va a ver un poco mal. Y seleccionamos este el base layout. Si fijáis, aquí dentro del componente, Vue está añadiendo el data, v. Esto es un identificador único para poder utilizarlo con el componente. Y si veis, ese lo tenemos aquí. El color rojo se lo está poniendo con esa propiedad de data, ¿veis? Por eso está scoped, porque solo los elementos que tengan en este caso este data-v- este número, van a poder recibir esos estilos, porque se están usando específicamente. Tú cada vez que añades aquí cualquier tipo de estilo, es como si se lo añadieras directamente con el data. Pero eso es algo que ya te facilita Vue simplemente con indicarle Scoped. A nivel práctico, ¿esto qué significa? Si este que no es Scoped, si recordamos, el título, el H1 del título está aquí todavía en el home.view y no está dentro del base layout, está fuera, que es este título de aquí, el primero. Si nosotros, aquí dentro del base layout, comentamos este CSS que no es Scoped, este es el Scoped y este es el no Scoped, si comentamos este, veis que el título ya no tiene el color rojo. Si comentamos el Scoped, pues evidentemente ninguno de los dos. Pero, ¿qué ocurre si descomentamos el no Scoped? ¿Veis? Los dos tienen el color rojo. Porque el no Scoped se le aplica en este caso a la etiqueta literalmente como si usaras CSS normal. Se le aplica a todas las etiquetas que coincidan. En cambio, el Scoped solo se le aplica a las que coincidan con el identificador único que genera Vue. Por tanto, si nosotros dejamos descomentado el color red, en este caso le va a afectar a todos los H1, que en este caso sería el de título y el que tenemos aquí de este es el base layout. Pero en cambio, como hemos visto, si dejamos solo activo el de Scoped, que es este de aquí arriba, y guardamos, solo le afecta adentro del componente. Espero que se entienda la idea. Básicamente, el Scoped lo que hace es que aísla los estilos a ese componente. Entonces, cuando queráis dar estilos que solo afecten a ese componente, pues lo podéis hacer de esta forma.
Normalmente en los base layouts se suelen utilizar también los estilos no scoped porque quieres dar estilos generales a la página, porque para eso es un layout, ¿no? Pero también puedes utilizar los scoped y hay ciertos truquillos, pero en realidad normalmente no deberías usarlos. Por ejemplo, como hemos visto anteriormente, tenemos el bdiv, lo de bdiv, que si lo pones delante de... Si lo pusieras delante de aquí, que ahora mismo no tengo una estructura que me permita que lo podáis visualizar bien, pero esto significaría que se le aplicaría a todos los componentes de dentro de este. En este caso no se le aplicaría de todas formas al h1 que tenemos aquí, porque lo que hace el bdiv es ir a todos los componentes que están dentro de este mismo componente, que ahora mismo no hay ninguno, no estamos usando ningún componente dentro del base layout, y a los que tengan un h1 le aplicaría el color red en este caso. Pero ya digo, esto es simplemente para usar en algunos casos concretos. En general, pues le podéis dar los estilos generales con el base layout y todos felices. Por tanto, y resumiendo, los scoped normalmente lo vas a utilizar en los componentes pequeños, en prácticamente todos los componentes que son individuales, todos los que no sean layout como tal, y el no scoped pues se utiliza en este caso en cosas como un base layout, que va a hacer una estructura, unos estilos que se van a utilizar en toda la página. El siguiente commit es el 8501D. En este vamos a ver un ejemplo de usar el bdiv, que hemos comentado antes el bdiv, y ahora vamos a ver un ejemplo como tal. Vale, si actualizamos aquí, vemos que esto está en azul. ¿Por qué está en azul? Si vamos aquí al home, vamos a encoger todo el tema del script, que no lo vamos a usar. Si vamos aquí al home, hemos añadido un style scoped. También vamos a encoger estos estilos CSS no scoped. Y hemos añadido estos estilos CSS scoped. Y aquí vemos las diferentes formas que tenemos de añadir un bdiv. Tenemos esta opción, pero el problema de esta opción es que con Sass no funciona correctamente porque no lo compila bien. Así que podemos usar esta opción o esta opción, la que más prefiramos. En el caso de Sass, en el caso de que utilicéis CSS plano, podéis utilizar directamente esta sin ningún tipo de problema. ¿Y qué exactamente hace el div? Vamos a quitarlo, ¿vale? Si quitamos este div de aquí, hop, vemos que ahora este es el base layout, no es azul. Como estaba señalado antes, no se veía correctamente, vamos a volver a verlo. Si tenemos el div, se marcan los dos. Pero si le quitamos el div, el azul solo le afecta a este h1. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el base layout, que es un componente dentro del home.view. Y si tú utilizas estilos scoped, solo va a afectar a lo que hay aquí, a lo que hay en esta pantalla como tal, pero no lo que hay dentro del base layout. ¿Se entiende? Porque este es un componente aparte. Al ser un componente aparte, si tú quieres, si abrimos el base layout aquí, tenemos aquí este otro h1 que vimos antes, de este es el base layout, para indicarle a Vue que queremos que los estilos que aquí hemos puesto le funcionen también a los componentes que están dentro de este componente. En este caso tenemos el home.view y queremos que afecte al base layout. Necesitamos ponerle el div. Y ya está, ya funcionaría perfectamente. Y estas diferentes maneras, si por ejemplo les comento esta de aquí, podemos ver que funciona exactamente igual. Lo que pasa en este caso, pues le hemos puesto en rojo. Y esta pues no va a funcionar sencillamente, así que voy a pasar de descomentarla. Por aquí en Sass directamente esto no te lo va a compilar correctamente. Por tanto, ya hemos visto cómo funciona el bdiv. El bdiv nos permite aplicar estilos dentro, o sea, a los componentes que están dentro de otros componentes. Siempre que estemos dentro del scoped, porque si estamos en un CSS no scoped, que no debemos utilizarlo en la mayoría de los componentes como os he indicado antes, solo en los layout y cosas similares. Si estamos en un CSS no scoped, automáticamente se le va a aplicar a todo. Pero en el caso de los scoped, sí nos interesa indicarle específicamente el div.
Dicho esto, pasemos al siguiente commit. Ahora vamos al commit 8D315. En este vamos a ver los slots nombrados, que ya lo hemos mencionado antes, que le podemos poner un nombre a los slots, pero no lo hemos practicado. Y vamos a ver cómo ponerle un valor por defecto a los slots, porque es posible también hacer eso. Bien, si vemos aquí, hemos modificado el text input. Si vamos a él, aquí está. Y hemos añadido aquí un slot con el nombre label. Pero es que además le hemos añadido pasarle el valor label, que si recordáis era una propiedad que pasábamos aquí. Hasta aquí todo correcto. Si vamos a nuestro HTML, tenemos aquí label title, que es aquí. Si os fijáis, estamos dentro del base layout y dentro de este test input. Si veis, aquí por ejemplo tenemos título, ¿no? Que es el label que le hemos pasado aquí. Y aquí tenemos nombre Pokémon. Pero en este caso, el nombre Pokémon no se está cargando. ¿Por qué? Porque estamos cargando este slot. Si nosotros comentamos este template que muestra el slot, como veis ahora nos vuelve a cargar nombre Pokémon, que es esto que tenemos aquí. Básicamente, para que lo veáis, esto está dentro del text input. Igual que antes hemos tabulado dentro del base layout, que en el caso de HTML sería meter entre las etiquetas de base layout, pero como estamos con Puck, pues lo tabulamos. En este caso hemos tabulado dentro del text input y le hemos añadido un slot. Si veis, podemos añadirle de esta forma. Aquí tenéis el hola, que tenemos aquí el slot h2 entre paréntesis slot igual a label. ¿Por qué label? Pues porque nosotros le hemos puesto que este slot tiene el nombre de label. Si nosotros no le ponemos el nombre de label, esto no va a aparecer sencillamente. Si nosotros borramos esto de aquí, como veis, no aparece, sin más. Y si le ponemos otro nombre distinto, tampoco. Tenemos que ponerle el label. Y en este caso el label tiene el contenido por defecto de label. Dicho de otra forma, lo que nosotros le pasamos aquí con la etiqueta label le pone nombre Pokémon por defecto, y en caso de que nosotros queramos manipularlo con un slot, lo hacemos desde aquí adentro. De nuevo, si nosotros comentamos todos los slots que tenemos aquí, aparece nombre Pokémon. ¿Por qué he puesto estas distintas variantes? Mira, por un lado, podríamos simplemente poner una etiqueta cualquiera y poner la propiedad slot dentro. También podríamos, como hemos hecho aquí abajo, envolver en una etiqueta template otras etiquetas y poner los labels, que ya hemos visto en el pasado que template no se renderiza dentro del HTML. Por tanto, esto simplemente lo que va a hacer es que va a introducir dentro del slot el h2 y el h3. Si guardamos, vemos lo de label title y label subtitle. Lo pronuncio cuando me da la gana, cuando quiero, pero no importa. Pero la cosa es que está añadiendo tanto el h2 como el h3. De hecho, si vamos aquí, vemos que esto es un h2 y un h3 dentro de la etiqueta label. Otra forma, incluso que se podría hacer, es añadirlo por separado. Es decir, puedes añadir el h2 con el slot label. A ver, esto me parece muy redundante, ¿no? Me parece mejor crear una etiqueta template e introducir todas las etiquetas dentro que ir poniendo en cada etiqueta slot label. Pero bueno, es posible y a lo mejor en algún caso es útil, así que os lo comento. Podríamos poner literalmente, vamos a comentar una, level title 2, pero si nosotros añadimos otro slot más, o sea, bueno, no otro slot, sino que añadimos al slot de label algo más, también lo va a cargar. Es decir, no lo va a sustituir, sino que lo va a concatenar. Y volvemos a tener el h2 y el h3 aquí dentro. Vamos que podríamos seguir. Podríamos poner aquí un p
y le pones un lorem ipsum, y también te lo añadiría aquí. Entendemos la idea, ¿no? Podemos añadir todo lo que queramos. Pero ya digo, mi planteamiento preferido si vais a añadir varios elementos dentro del slot es que lo hagáis dentro de una etiqueta template, o dicho de otra forma, que lo hagáis de esta forma. Esa sería la forma preferida. Y ya digo, el nombre label, podéis ponerle el nombre al slot que queráis. En este caso label, porque como es el label, pues para que sea identificativo y lógico. Lo lógico es que el nombre sea algo que tenga sentido para ti. Y no estás limitado a añadir un único slot, puedes añadir varios. Por ejemplo, tú podrías añadir aquí slot, name, otro, sin más nada. Y ahora llegas aquí y tú podrías decir, pues quiero un H1 en el slot otro que diga hello. ¿Y veis? Aquí lo tenemos. Puedes añadir todos los slots que te hagan falta. E inclusive puedes combinarlo con slot por defecto. Es decir, podría simplemente poner también un slot de este estilo, de los que es slot default, y entonces, sin tener que indicar nada, el contenido que tú añadas aquí abajo, automáticamente va a ir al slot por defecto. Olita. Y veis, aquí aparece también. Estas son las distintas combinaciones que podemos utilizar. Hay prácticamente infinitas combinaciones, ¿no? Pero os he mostrado algunas para que veáis que no estáis limitados, que realmente hay muchas formas en las que podéis utilizar estos slots. Por este commit hemos terminado, así que vamos al siguiente. Bien, he decidido resumir los dos siguientes commits que quedan en uno, porque realmente se pueden hacer muy bien en uno y encajan bien. Y en este caso vamos a ver los slot scopes. ¿Qué es esto? Bien, si os fijáis, aquí en el slot de TextInput le he añadido, le estoy haciendo un vbind, ¿os acordáis lo de 2 puntos? Que es lo mismo que hacer vbind, pero lo podemos resumir en 2 puntos. Vbind de label title, y le estamos pasando label title al slot. ¿Podemos pasarle estas variables al slot? Podemos. Si nosotros vamos aquí y tenemos el label title, simplemente le hemos añadido una propiedad de data y le hemos puesto ltitle. Si por ejemplo necesitamos cualquier tipo de configuración y que se le pasa el slot y necesitamos que pueda ser usada dentro del slot, lo podemos hacer. Si os fijáis, aquí veis ltitle, y si veis aquí en el label, se le está añadiendo ltitle. Bien, ¿cómo está ocurriendo esto? Por un lado, en el slot le estamos haciendo el vbind de label title. Por otro lado, si vamos al home, en este caso recordad que es el slot con el nombre label. Si vamos aquí y vemos nuestro template que teníamos de antes, aquí ahora tenemos slot scope. Y estamos sacando el label title. Esto simplemente es el operador para sacar variables de dentro de... no recuerdo el nombre ahora mismo. Pero bueno, básicamente esto lo que hace que de un objeto obtiene esa variable. Que esto es algo propio de JavaScript. Es lo mismo si vamos aquí al navegador y ponemos a igual a 2.3. Si tú ahora dices... bueno, realmente no tendría que haberle puesto el mismo nombre. B. Si ahora coges y tú dices let b igual a, pues obtienes 3. Simplemente estoy obteniendo la clave, o sea, el valor de la clave que le indico con el nombre de la variable. Ya está. Eso es lo que estamos haciendo. Eso quiere decir que aquí estamos obteniendo esa variable y simplemente la estamos pasando a mayúscula. La estamos pintando aquí pasando a mayúscula y aquí añadiendo label. Si yo modifico aquí cualquier cosa, fijaos aquí, pues veis, ahora pone lave. Y si vamos al text input y aquí añadimos un 1, por ejemplo, también se va a ver reflejado aquí. De esta forma podemos pasarle variables
a los slots. Ahora, esto también sería, como os he comentado, esto al fin y al cabo es un objeto, por tanto tú podrías simplemente pasarlo, o sea, tú podrías hacer aquí un vbind de todo, es decir, tú podrías directamente hacer, como hemos visto en otras ocasiones, vbind igual, y aquí pasarle el nombre de un objeto, y así vas a poder obtener todas esas claves aquí, visto de una forma más clara. Si tenemos, vamos a ponerle, como somos así de ingeniosos, vamos a ponerle obj al objeto, A1, B2, ¿vale? Pues tú puedes hacerle el vbind del obj, guardamos, y aquí podemos obtener, si no me equivoco lo he llamado A y B, y simplemente las pintamos aquí. A y B. ¿Veis? Aquí tenemos el 1 y el 2. Podemos hacer un vbind completo si queremos. O también podemos, como hemos visto aquí, directamente pasarle el nombre de una variable en específico y también va a funcionar. Luego vamos a ver una cosita más, que es el vhtml, es decir, vhtml. Así se escribe. ¿Qué es esto? Bien, esto nos sirve porque, a ver, si yo, por ejemplo, imagínate que yo quiero añadirle algún tipo de etiqueta, ¿no? A esta variable, a este string de aquí. Y le quiero añadir la etiqueta mark de HTML. Que es una etiqueta normal, como cualquier otra. Pues si os fijáis, estamos obteniendo literalmente mark. E inclusive si le quitáramos el to uppercase, tendríamos el mismo caso. ¿Veis? Porque realmente esto lo está pintando totalmente como texto. Si yo quisiera que lo mostrara como HTML, necesitaría hacer otra cosa. Necesitaría hacer vhtml. Por ejemplo, podríamos hacer aquí un div y hacerle vhtml bueno, un div no hace falta, en este caso como tenemos un título, vamos a hacerlo con el h1 y le hacemos vhtml igual a label title. ¿Qué ocurriría en este caso? ¿Veis? Ahora sí le aplica la etiqueta. Veamos aquí. ¿Veis? Ahora sí le está aplicando la etiqueta mark a title, no a la L, porque la hemos dejado fuera. Entonces, si queremos cargar dentro de algún elemento HTML puro, porque necesitamos cargar, a lo mejor, no sé, estamos enviando texto que el usuario puede poner letras en negrita o cosas de ese estilo, pues te va a hacer falta utilizar el vhtml de forma directa. Y listo, pues por aquí terminamos la tercera parte del curso de Vue.js. Espero que os haya gustado. Si queréis más información tanto sobre este framework como sobre todo el mundo JavaScript y en general de programación, podéis dejármelo en los comentarios, darle like, comentario, suscribíos, compartirlo para que realmente llegue a más gente y así yo me motive más a ver los vídeos. En caso de que quieras apoyar a este canal, tienes debajo algunos medios mediante los cuales podrías donarme. 1 euro puede hacer la diferencia, al fin y al cabo, si 100 personas donan 1 euro, al final son 100 euros. Así que si queréis apoyarme podéis hacerlo por ahí, si no también podéis hacerlo compartiendo el vídeo, que me va a ayudar mucho. Y nada, lo dicho, like, comentario, suscribíos y hasta el próximo vídeo.